Isabel II acaba rodeándose de una camarilla palaciega poblada de frailes reaccionarios, monjas milagreras y nobles intrigantes. Es la llamada Corte de los Milagros. La reina vive muy influenciada por esta camarilla, tanto que con frecuencia llega a saltarse la Constitución para intervenir en la gestión de los gobiernos y dirigir su política. La reina favorece con sus decisiones a los liberales moderados. Los liberales progresistas llevan alejados del poder desde que ella subió al trono 10 años atrás. Por lo que se refiere a los liberales moderados, esos 10 años de ejercicio del poder les han desgastado. Sobre todo por la intransigencia de su líder político, el general Narváez, quien finalmente es obligado por los suyos a retirarse a un segundo plano. Las divisiones internas y los enfrentamientos dentro del partido moderado llevan la inestabilidad política a España, que padece una sucesión de gobiernos cada vez más débiles y más autoritarios. El descontento se extiende incluso entre los propios moderados. En 1854, un grupo de militantes, moderados pero reformistas, que quieren recuperar para el partido el espíritu liberal de la Constitución de 1845, pone en marcha una conspiración para derribar por la fuerza a su propio gobierno. El levantamiento contra el gobierno se produce en junio de ese año, 1854, en Vicálvaro, pueblo cercano a Madrid. El golpe de Estado lo encabeza una vez más un militar. En esta ocasión, el espadón es el del general liberal moderado Leopoldo O'Donnell. Se produce un primer enfrentamiento con las tropas gubernamentales, pero no hay un claro ganador. El general O'Donnell se ve obligado a retirarse en dirección a Andalucía en búsqueda de nuevos apoyos. En la localidad de Manzanares, O'Donnell recibe el apoyo del general Francisco Serrano. Los dos militares deciden lanzar un manifiesto conjunto para conseguir la movilización de los liberales progresistas, sin los cuales la insurrección tiene el fracaso asegurado. El manifiesto lo redacta un joven malagueño, el liberal moderado Antonio Cánovas. En él se pide una regeneración de la política, un trono sin camarillas, una nueva ley electoral, libertad de expresión, más autonomía local y una bajada de impuestos. Es decir, reclamaciones progresistas. ¡Viva el general O'Donnell! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! El manifiesto surte efecto. Varias ciudades apoyan la sublevación. Las calles de Barcelona, Valencia, Valladolid, Madrid y Málaga se llenan de amotinados que se hacen con los poderes locales y crean juntas revolucionarias. Durante el mes de julio de 1854, el alzamiento popular se extiende por el país y se hace más virulento. Se suceden los disturbios y los asaltos y saqueos a los palacetes de los hombres de negocios. Llega un momento en que el levantamiento escapa al control de quienes lo habían iniciado y se convierte en una sublevación popular. La reina, que siente que su corona se tambalea, se resigna a llamar en su auxilio al que fuera prestigioso líder de los progresistas, el general Espartero. Espartero vive desterrado en Logroño desde que volvió del exilio. Espartero es nombrado presidente del gobierno. Con él, vuelve al poder el Partido Progresista después de haber permanecido 11 años en la oposición.
El general O'Donnell, que había sido el promotor del levantamiento, se tiene que conformar con entrar en el nuevo gobierno como ministro de la guerra. O'Donnell decide fundar un partido centrista, la Unión Liberal, que pretende aglutinar a los más flexibles de los moderados y de los progresistas. El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva constitución más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo. El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. Con la desamortización de Madoz se nacionalizan y subastan sobre todo las tierras comunales de los municipios, pero también los bienes que todavía le quedan a la Iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse, las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida y los pequeños ayuntamientos que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos se empobrecen aún más. El desamparo rural se acrecienta. ¿Qué es eso, Santiago? A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. La explicación está en el respaldo que el gobierno ofrece a los proyectos de nuevos trazados. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización, pero sobre todo aprueba una nueva ley de ferrocarriles que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. ¡Qué alegría! ¿Qué? ¿Cómo hay? Fantástico. Les aseguro que París es una ciudad conquistada. En la bolsa no saben dónde meter el dinero. Cuéntanos. Estamos en la época de las grandes empresas. Lo que ocurre aquí no es nada. Europa está congestionada de oro y necesita negocios donde colocarlas. ¡Viva el ferrocarril de Villeneuve! El capital extranjero, especialmente francés, entra masivamente en España y en consecuencia se hace con la propiedad de la mayor parte de las compañías ferroviarias. En 10 años entran en funcionamiento más de 5.000 kilómetros y 2.000 más están en obras. Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos, alimentados por madera, que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. Alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario, constituyen el primer proletariado industrial español. En 1855 se produce en Barcelona la primera huelga general, promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación y una jornada laboral de 10 horas. En los cafés, que siguen siendo los termómetros políticos del país, arrecian las críticas contra el gobierno y no solo por parte de la derecha. A la izquierda de los progresistas está creciendo un movimiento político cuyos adeptos no están dispuestos a que se traicione el espíritu de la revolución. Son los demócratas. ¡Por la revolución! ¡Por la revolución! ¡Brindemos!
El Partido Demócrata, nacido en la década anterior de una escisión del Partido Progresista, reivindica el sufragio universal y la libertad de asociación y de conciencia. Y estoy seguro de que me permitirán. La mayor parte de sus miembros son republicanos. En el verano de 1856 estalla una nueva revuelta social en varias ciudades. El gobierno progresista comete graves errores en la resolución de esos conflictos. Eso es aprovechado por el general O'Donnell, apoyado por la reina Isabel II, para dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Lo primero que hace O'Donnell al llegar al gobierno es disolver las Cortes, de mayoría progresista, convocar nuevas elecciones y restablecer la Constitución de 1845. El general Leopoldo O'Donnell, fundador y líder del partido centrista Unión Liberal, va a ser el nuevo hombre fuerte de los próximos años y aplicará una política de libertad y orden. Durante 10 años, su partido se alternará en el gobierno con los liberales moderados del general Narváez, dejando fuera a los progresistas. Pero a mediados del siglo XIX, el nivel de analfabetismo en España es muy alto. De los 15 millones de españoles, 12 no saben leer ni escribir. Los gobernantes liberales, que asumen la extensión de la enseñanza como una cuestión de Estado, promueven varias leyes de instrucción pública destinadas a educar a los españoles en los valores ciudadanos. Entre ellas destaca la del ministro Claudio Moyano, que busca escolarizar a toda la población. Esta ley, que declara obligatoria la enseñanza primaria, responsabiliza a los municipios del sostenimiento de las escuelas públicas. Los problemas económicos de muchos ayuntamientos, que apenas tienen para malpagar al maestro, hace que la enseñanza no resulte gratuita en todos los casos. Estaba diciéndoles que esa buena costumbre de pagar los sábados a un mártir de la ciencia, porque eso es lo que yo represento en esta Arcadia salvaje, la observan muy pocos progenitores. Progenitores, señores míos, aunque a ustedes les sorprenda, quiere decir padres, y padres que paguen fielmente todos los sábados. Además de contra la penosa situación de los maestros, la ley de Moyano se estrella contra la escasez de medios de los padres, que en la mayoría de los casos se ven obligados a sacar a sus hijos de las escuelas con 8 o 9 años para ponerles a trabajar y ayudar así a sacar adelante a la familia. Hay una ocasión, en 1858, en que O'Donnell logra mantenerse en el poder durante 5 años seguidos, el periodo más largo de un gobierno en todo el siglo XIX. El gobierno presidido por O'Donnell, temeroso de que una nueva revolución le apeara del poder, aplica una receta importada de Gran Bretaña y de Francia: recurrir a la guerra exterior para asegurarse la unidad en el interior. En octubre de 1859, España declara la guerra a Marruecos. El propio O'Donnell encabeza el ejército de 40.000 hombres que parte a la guerra. El plan de las tropas españolas es, partiendo de Ceuta, avanzar sobre Tetuán. Los primeros enfrentamientos se saldan a favor de los rifeños. Pero el general progresista Juan Prim, al mando de los voluntarios catalanes, consigue en el Valle de los Castillejos la primera gran victoria sobre el enemigo. La gesta convierte a Prim en héroe nacional. Para perpetuar la gesta, las Cortes aprueban sustituir los 2 leones de piedra de su pórtico por otros 2 de bronce, fundidos con los cañones arrebatados al enemigo. En vista del éxito de la guerra contra Marruecos, O'Donnell insiste en la política de guerras de prestigio en el exterior y toma varias decisiones. Envía a México al general Prim al frente de un ejército de intervención. Manda una expedición militar de castigo a la Conchinchina. Acepta que Santo Domingo se reincorpore a la corona española. Y finalmente desata la Guerra del Pacífico contra Perú y Chile.
Toda esta actividad exterior se traduce en una sucesión de fracasos y al final es el motivo por el que O'Donnell se ve obligado a dimitir en 1863. A partir de ese momento se turnarán en el poder los liberales centristas y los moderados, y el general Narváez acabará ocupando de nuevo la jefatura del gobierno. Los progresistas y los demócratas quedan completamente apartados del poder. En vista de eso, optan por no participar ni siquiera en las elecciones y se dedican a la agitación y a la conspiración como vía para intentar recuperar el mando político. Los sucesivos gobiernos, cada vez más breves y cada vez más débiles, recurren como única respuesta a la represión. Es una vergüenza que un hombre como Castelar haya sido expulsado de su cátedra por motivos políticos. El catedrático Emilio Castelar, del mismo modo que otros intelectuales próximos al Partido Demócrata, utiliza las aulas universitarias para difundir sus ideas de cambio. Pero el gobierno de Narváez no está dispuesto a consentir los efectos que provoca el ejercicio de la libertad de cátedra de los profesores. Yo les prometo que estudiaré su petición. Esta es la primera gran revuelta universitaria que se produce en España. Y es también la primera vez que el gobierno recurre a la Guardia Civil para reprimir con dureza una algarada. Tanto la oposición como los ciudadanos reaccionan con indignación ante lo sucedido. ¡Viva la República! ¡Silencio! Vamos. Venga, curse esta orden. Hola, Valeña. Estas son ventas de valor. A las tensiones políticas se suma en 1866 la llegada a España de la recesión económica que está asolando Europa. Las acciones se desploman y el flujo de inversiones extranjeras hacia nuestro país se paraliza. Se quiebra así la buena racha económica de las 2 últimas décadas, con el correspondiente agravamiento de las tensiones sociales. ...1866 va a ser un mal año para Isabel II y sus gobiernos. La oposición progresista liderada por el general Prim, el héroe de Marruecos, protagoniza al comenzar el año una sublevación militar en Villarejo de Salvanés, provincia de Madrid. El levantamiento fracasa, pero la vía revolucionaria queda abierta. 6 meses después, en junio, los sargentos del madrileño cuartel de San Gil se sublevan también contra el gobierno y reciben el apoyo de los demócratas. Pero son reducidos y 66 de ellos son fusilados. 2 meses más tarde, en agosto, en la ciudad belga de Ostende, se celebra una reunión entre los líderes en el exilio de los progresistas y los demócratas y deciden unir sus fuerzas. Firman un pacto para derribar a la reina y convocar unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal que determinen la forma de gobierno. El general Prim, líder de los progresistas, es elegido presidente del Comité Revolucionario. El gran éxito de ese pacto es que se suma a él la mayoría de los militares unionistas encabezados por el general Francisco Serrano. A ellos les mueve su rechazo a la política cada vez más represiva del general Narváez. A la reina solo le queda el respaldo de los liberales moderados y de su anciano líder, el general Narváez, quien a duras penas mantiene en pie el andamiaje político montado en torno a Isabel II.
Pero en abril de 1868 muere Narváez y con él desaparece el último apoyo de la reina. Los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar que, al grito de «Viva España con honra», hace el almirante Juan Bautista Topete desde el arsenal naval de la Carraca. Es el 18 de septiembre de 1868. Este mismo día, el general Prim, líder del Partido Progresista, se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz, acompañado por dos políticos de la nueva generación de su partido, Manuel Ruiz Zorrilla y Práxides Mateo Sagasta. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. 10 días después del pronunciamiento de Topete, se libra junto al puente de Alcolea, en Córdoba, la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Isabel II, que está en Lekeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. En ese momento tiene 38 años y ha sido durante 25 de ellos la reina de España.